de mi charla es justamente composición de ácidos grasos y el efecto de la temperatura sobre la composición de ácidos grasos en el aceite de oliva. Bueno, en Argentina hubo en los años 90 una fuerte expansión de la olivicultura hacia zonas con una latitud un poco más alta de lo que normalmente uno tenía. Eso conlleva que las características térmicas eran distintas a lo que uno pasaba en Mendoza y San Juan. La expansión fue principalmente para La Rioja y Catamarca, donde si bien había originalmente olivicultura, estaba más centrada en variedades para mesa y no tanto aceite. En cambio, bueno, esta expansión estuvo pensada en aceite y sobre todo usando variedades de origen europeo, que es algo asociado a los gustos del mercado. Y fue así que, bueno, en un momento nosotros trabajábamos bastante con la Cámara Olivícola y nos plantean un problema que están viviendo, que es que los aceites tienen, que los frutos tienen bajo contenido de aceite y que además el aceite tiene baja concentración de ácido oleico. Esta baja concentración de ácido oleico, además de un problema por su efecto sobre la calidad humana, en realidad tiene un problema comercial bastante fuerte, porque ¿qué pasa? Como hay mucha adulteración del aceite de oliva, la normativa internacional del Consejo Oleícola Internacional hace que para considerar un aceite como aceite de oliva, el oleico tiene que estar entre 55 y 83%, y cada uno de los ácidos grasos tiene, bueno, sus parámetros entre los cuales tiene que variar. Fuera de ese parámetro, el aceite es considerado adulterado. Así que es un problema bastante serio para la industria, porque significa que no lo pueden vender como aceite de oliva, salvo que hagan cortes o hagan alguna otra modificación. Vamos a primero mirar un poquitito qué pasaba con este tema de la concentración de aceite. Bueno, lo primero que hicimos fue aprovechar que en La Rioja uno tiene un gradiente de altitudes bastante marcada. Hay sitios con olivo a 400 metros sobre el nivel del mar y hay otros que llegan hasta 900 metros sobre el nivel del mar. Eso nos genera que a una misma latitud uno tiene gradientes de temperatura bastante interesantes. Entonces lo que hicimos fue, tomando fincas, es decir, 3 fincas en cada uno de los valles productivos más importantes de La Rioja, mirar qué pasaba en una serie de variedades, cómo era la síntesis de aceite durante toda la estación de crecimiento, que va desde más o menos noviembre hasta mayo, una larga estación de crecimiento, qué pasaba con la síntesis de aceite y cómo se relacionaba el contenido máximo de aceite alcanzado a cosecha con la temperatura del sitio. Acá tenemos datos para 2 años y de distintas variedades: Arauco, Arbequina, Coratina, Frantoio, y Barnea y Manzanilla. Esto en función de la temperatura media durante todo ese periodo de síntesis. Y lo que podemos ver es que a medida que aumenta la temperatura, tenemos un porcentaje de aceite en los frutos bastante menor. Bueno, acá tenemos fotos de las distintas variedades que fuimos cosechando. Y esta reducción en la concentración de aceite en los frutos, en realidad si uno lo piensa como impacto económico, el impacto es altísimo. 10 puntos menos en aceite, aproximadamente estoy diciendo hablando de 500 kilos de aceite menos por hectárea, y esto si lo traduzco al precio de aceite de oliva hoy, que está bastante bajo, son más de $1000. Es decir, es ganar o no ganar dinero. Para corroborar esto, lo que hicimos fue, bueno, como lo anterior era muestrear distintas zonas productivas, agarramos una de las variedades emblemáticas de Argentina, que es la variedad de Arauco, y lo que hicimos fue manipular la temperatura de ramas fructíferas durante 4 meses. Y acá lo que tenemos es la concentración de aceite en los frutos a cosecha, luego de 4 meses de tratamiento, en función de la temperatura de crecimiento. Fíjense que abarcamos un gradiente bastante amplio, porque lo que quisimos justamente es barrer una serie de condiciones por manipulación directa de la temperatura bastante amplia, para poder ver toda la función de respuesta a la temperatura y no dejarnos sesgar por un rango de temperaturas restringida. Todas estas modificaciones, lo hacíamos
distintas ramas fructíferas de un mismo árbol, ¿no? En 4 árboles distintos. Y lo que vimos es que, bueno, nuevamente, con mayor temperatura, menor porcentaje de aceite en los frutos. Bueno, esto es el rango, para que tengan un poco de idea, cómo era el rango del trabajo anterior, en el cual estábamos muestreando distintas zonas de producción. Bueno, vamos ahora a ver qué pasa con la concentración de ácido oleico. Bueno, la primera cosa que hicimos fue, aprovechando que nosotros teníamos una muy buena relación con la Cámara Olivícola, pedirle a todos los molinos de La Rioja, que eran 9 empresas bastante grandes, que juntaran muestras con trazabilidad conocida. Es decir, que en cierta medida lo que hicimos fue hacer un baneo de todo lo que se estaba moliendo en la provincia de La Rioja durante 4 años. Fueron más de 500 muestras y acá estamos mirando qué pasa para una variedad, porque encontramos variabilidad entre variedades. ¿Qué pasaba con el porcentaje del ácido graso más importante, que es el oleico, en función de la temperatura media de crecimiento? Cada uno de estos puntos es promedio para un año de todas las muestras que había para esa localidad. Y acá tienen distintas localidades de La Rioja y de Catamarca. Lo que vimos fue que por cada grado de aumento de la temperatura durante la estación de crecimiento, el porcentaje de oleico del aceite bajaba más de 2 puntos porcentuales, es decir, bastante. Es decir, cuando aumentaba la temperatura, menor concentración de oleico. Y sí encontramos que había variabilidad entre variedades, pero esta variedad arbequina la mostramos aquí porque justamente es la que más respondía a la temperatura y, por otro lado, es la que está más plantada en la provincia. 40% de la superficie plantada con olivo en Catamarca y La Rioja corresponde a esta variedad que comercialmente es interesante porque tiene un gusto aceptado por casi todo el público. Pero bueno, teníamos justamente, si este es el nivel que acepta el COE, es decir, si el porcentaje de oleico para ser aceptado como aceite de oliva tiene que ser mayor al 55%, fíjense que todas nuestras muestras, menos una, caían por debajo de eso, un problema comercial bastante serio. Para corroborar esto, nuevamente lo que hicimos fue manipular la temperatura. Lo que hicimos fue tomar ramas fructíferas durante 4 meses sobre el árbol y hacerlas crecer dentro de un gradiente de temperaturas. Había ramas que estaban creciendo en temperatura promedio de 16 grados y otras que llegaron hasta 32 grados. Y nuevamente lo que vimos fue que a medida que aumentó la temperatura durante la estación de crecimiento, el porcentaje de oleico disminuyó. Entonces, más temperatura, menos concentración de ácido oleico. La cuestión, bueno, acá como para que tengan idea de cómo se relaciona eso con distintas zonas productivas del país, por ejemplo, si vamos a la temperatura de San Rafael, estaría cercana a este punto y el Valle Central de Catamarca cercano a esta temperatura. Bueno, la cuestión complicada es que esta respuesta que nosotros vemos en los frutos de olivo a la temperatura es justamente todo lo contrario a lo que uno conocía de aceites de semilla. En aceites de semilla, con aumentos de la temperatura, uno tiene un aumento de la concentración de ácido oleico. Esto es un ejemplo para soja, y acá tenemos lo mismo para girasol. En girasol, la relación es con la temperatura media nocturna, y vemos que a lo sumo se satura a una determinada temperatura, pero nunca vemos una respuesta negativa. Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está pasando que en el olivo es distinto la respuesta a lo que ya se conoce? Bueno, justamente acá les tenía la foto para mostrarlo. Bueno, ¿cuál es lo que nos diferencia al fruto de olivo con el girasol? ¿Dónde se acumula el aceite? En la aceituna. Bueno, 95% del aceite se acumula en el mesocarpo y solamente un 5% se acumula en la semilla del olivo. Entonces, lo que nos preguntamos es, bueno,
Es factible que las distintas estructuras respondan diferente, es decir, la composición de ácidos grasos de las distintas estructuras que acumulan aceite responda en forma diferente a la temperatura. Entonces, para eso lo que hicimos fue tener 4 tratamientos de manipulación directa de la temperatura puestos en 4 árboles. Lo hicimos en un lugar alto para poder, digamos, es más fácil siempre calentar que enfriar, entonces como para no calcinar a las aceitunas empezamos en un lugar alto que es más fresco, y sobre un olivar tradicional de la variedad de Arauco. Durante los tratamientos lo que hacíamos era colocar ramas fructíferas en cajas que eran control, como esta, donde solamente había un ventilador, cajas calentadas, donde uno tenía el mismo sistema de ventilación, pero además resistencias que permitían aumentar la temperatura, y con un controlador, cada vez que la temperatura estaba por debajo del target, se prendía esto y cuando ya alcanzaba la temperatura deseada, se apagaba. Y otro sistema bastante más complejo para enfriar las cajas, que eran de un volumen de 2 litros más o menos, enfriar las cajas con ventiladores y un sistema de Peltier y circulación de agua. Acá les muestro cómo era el sistema de enfriamiento. Uno tenía agua que era bombeada y caía por este traperío como para que no se perdiera todo en el campo, pero esto lo hacíamos funcionar durante varios meses. Bueno, y en estas cajas colocábamos ramas fructíferas que aproximadamente tenían entre 6 y 8 frutos. Esta metodología es parecida a lo que les mostré antes en los resultados de qué pasaba con fruto entero. ¿Y qué más? Bueno, nada. Esto se repetía en distintos árboles, es decir, que en un mismo árbol uno tenía ramas en los cuales los frutos crecieron a temperatura más baja, intermedias o más altas. La síntesis de aceite, esto es la concentración de aceite en función del tiempo, días desde endurecimiento del endocarpo, es un poquito distinta en cuanto a lo que ocurre en la semilla con respecto a lo que pasa en el mesocarpo. Acá tenemos representados estos 2 primeros puntos, es semilla y mesocarpo, porque no se pueden separar, pero luego, en función del tiempo, vemos cómo va aumentando la síntesis de aceite en el mesocarpo, que recién termina más o menos a los 120 días desde endurecimiento del endocarpo. En cambio, con respecto a la semilla, pueden ver que ya a los aproximadamente 50 días desde endurecimiento del endocarpo ya no se sintetiza más aceite. Entonces lo que hicimos fue hacer tratamientos en un periodo temprano. Lo que estaba viendo era qué pasaba con la semilla, y luego durante un periodo más tardío donde principalmente íbamos a ver la respuesta del mesocarpo. Y al finalizar el primer periodo cosechamos frutos, y al finalizar el segundo periodo cosechamos los frutos. Y cambiamos en realidad de ramas, ¿no? Parece que lo tratado en B era solamente tratado durante ese periodo. Acá pueden ver cómo era la marcha de la temperatura en función de las horas del día, donde claramente pueden ver que nuestros tratamientos continúan bien la marcha de los controles. Estos círculos corresponden a las cajas de los controles, que era similar a la temperatura del aire. Estos cuadrados azules corresponden a las ramas enfriadas, y triángulos naranjas o rombos colorados los calentados. Pero siempre se variaba la temperatura, no se cambió la amplitud térmica. Si miramos qué pasa durante todo el periodo de crecimiento, vemos que también las temperaturas medias diarias siguieron las marchas de lo que pasaba en el control, tanto en el periodo A como en el periodo B. Y durante el periodo A la temperatura varió entre 20 y 30 grados, y en el periodo B entre 15 y 27 grados. Bueno, ¿qué pasó con la composición de ácido graso del mesocarpo? Bueno, la composición de ácidos grasos del mesocarpo, es decir, principalmente la concentración de ácido oleico, respondió como habíamos esperado, ¿no? Como lo que uno sabía con respecto al fruto entero. Con mayor temperatura, la concentración de ácido oleico era menor.
tanto en el periodo A como en el periodo B, un periodo tardío. Y nuevamente, esto es contrario a lo que sabíamos de semillas. ¿Y qué pasó con el aceite de la semilla? Bueno, el aceite de semilla solamente uno vio cambios en la composición de ácidos grasos en función de la temperatura en el periodo A, porque es cuando se sintetizó aceite en la semilla, no en el periodo B. Eso era la primera cosa. Pero la otra cosa es que vimos que la respuesta a la temperatura en la semilla fue un poco más parecida, aunque no completamente igual, a lo que uno conocía de los aceites de semilla de girasol, soja o maíz. Es decir, que con aumentos de la temperatura, al menos hasta un cierto umbral de más o menos 28 grados, había un aumento en la composición, en el contenido de ácido oleico, a partir del cual ya no había más aumentos, había una pequeña disminución. Conclusiones. Mesocarpo y semilla, el contenido del ácido oleico de mesocarpo y semilla, ambos son modulados por la temperatura, pero en formas diferentes. En el mesocarpo, la concentración de ácido oleico disminuye con los aumentos de la temperatura, tanto en periodos tempranos como tardíos de la síntesis de aceite, mientras que en la semilla el porcentaje de ácido oleico aumenta con la temperatura hasta un umbral y luego disminuye. ¿Esta respuesta será similar en todos los que acumulan aceite en el mesocarpo? Bueno, eso queda abierto porque hasta ahora nadie hizo estudios de ver cómo es la respuesta de la composición de ácidos grasos ni en palta ni en otras especies que acumulan aceite en el mesocarpo, pero sería interesante verlo. Y bueno, quería hacer un reconocimiento a las distintas personas que hicieron contribuciones, principalmente a Georgina García Inza, que hizo su doctorado justamente modificando la temperatura de las ramas, a Débora Rondanini, que hizo un postdoc con nosotros y comenzó con el tema de los estudios de muestreos en el campo, Peter Searles, que también ha colaborado con lo de Débora Rondanini, Diego Castro, el doctor Antonio Hall, conocido por casi todos los que están acá, y Andrea Miserere, que es la que va a empezar ahora con líneas de modificación de la temperatura ya en árboles enteros. Bueno, también quería agradecer a la familia Castro, porque estos experimentos de manipular la temperatura en ramas es un montón de cablerío. Imagínense 4 meses teniendo todo un sistema de enfriamiento sobre ramas en los árboles, es la verdad que un montón de trabajo. Quería agradecer también a las fuentes de financiación de los PIC, COFECIT y la Cámara Olivícola Riojana. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Todos vemos la dificultad que es trabajar a campo en fisiología en especies perennes. Seguramente lleva mucho tiempo ajustar toda esa metodología. ¿Algunas preguntas para Cecilia? Sí. Gracias, Cecilia, muy interesante la presentación. Mi pregunta apunta a si tuviste en cuenta el rol del oxígeno en la determinación de la composición acídica del aceite. Se me ocurre que los tratamientos que estás aplicando cambian un poco el ambiente gaseoso de los frutos y además, a juzgar por su aspecto, el olivo ha de ser fotosintético durante gran parte de su llenado. Y últimamente se ha descrito que el oxígeno fotosintético tiene un efecto importante en la proporción de ácido oleico de la semilla. Sí, ¿se escucha? Bueno, una cosa que yo le dije es que las cajas tenían aperturas según la temperatura que permitían, según la presión que había dentro de la caja por la temperatura del aire, las aperturas estaban por arriba o por abajo y uno aseguraba que hubiera entrada y salida de aire. Esto lo habíamos probado no medí la concentración adentro del oxígeno, eso no, porque es complicado, porque tenés, cualquier cosa que hagas tenés que abrir la caja y es un poco complejo. Pero sí habíamos probado bastante bien en el laboratorio que hubiera circulación, por ejemplo, poniendo un saumerio fuera de la caja y viendo cómo circulaba el aire, y además teníamos toda una serie en las pruebas piloto
toda una serie de tiritas puestas para ver que realmente hubiera un movimiento homogéneo del aire.